¿Estamos todos? No, falta todavía. Entonces, me quedé hablando. Ya, entonces, me olvidé, ¿de qué estaba hablando? Perdón. Estamos en general filosofando sobre el sistema, ¿no? Veremos este tercer caso, yo no me acuerdo de qué le estaba comentando. Suponemos el caso exotérmico, ¿ya? Y el técnico se equivocó. Nota, aquí está la historia, depende de una persona, depende de lo que está haciendo, y eso hace que afecta, ¿qué? ¿Las curvas de isovelocidad? No, afecta las líneas de operaciones que describen lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, el técnico se equivocó y lanzó la reacción por lote a 90 grados. La concentración inicial era de 10 molar. ¿Cómo cambia el tiempo de la reacción? Entonces, ¿qué va a pasar como línea de operaciones en este caso si se equivoca el técnico? Quizás va a ser una reacción muy rápida, pero con conversiones muy bajas. Eso en realidad, tal vez tengo que ver cómo juega las cosas acá, ¿no? Lo que tengo que hacer primero, está en lo cierto, ver que es una reacción mucho más rápida, obviamente, y puede ser conversiones bajas además, pero ¿qué va a pasar como línea de operación si lanzo la reacción a 90 grados? ¿Se saldría de los límites que hemos planteado, doctor? ¿Ya? O sea, pero veamos cómo se va a salir. Normalmente estamos aquí, digamos, estamos aquí a 90 grados, ¿ya? En lanzar la reacción, la línea de operaciones va a subir con una curva, una recta paralela a esta de acá, porque sigue siendo mismo CP, mismo tasa de reacción, va a llegar hasta un punto como este, digamos, ¿ya? Y luego, ¿qué va a pasar? Lanzado a 90 grados, estamos, digamos, por aquí, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar después de eso? Quizás depende un poco el criterio que hemos utilizado para definir nuestro límite. Si es un criterio de seguridad, quizás la reacción puede dispararse. Si es temas de materiales del reactor, El podría criterio está aquí. sufrir algún daño. Correcto. El criterio, pero Ah, concreto, en este caso, era este de acá. El solvente se va a evaporar, yo creo. Correcto, el solvente va a empezar a hervir. ¿Y qué va a pasar con la curva? Si estábamos aquí, ¿qué va a pasar con la curva? Va a bajar la temperatura porque va a comenzar a ir calor. Si estamos aquí y baja la temperatura, ¿no es cierto? Porque se llevó calor, básicamente estaríamos suponiendo que la reacción se ha apagado, ¿no es cierto? Porque si el solvente se está llevando el calor y se está enfriándose, básicamente aquí no se está generando calor porque alguien ha apagado la reacción. ¿Es posible haber apagado la reacción solamente porque el solvente empezó a hervir? quizás si continúa la reacción, se haría como una especie de línea. No sé si horizontal, no, pues porque la reacción seguiría, ¿no? Correcto. Solo es temperatura constante. Correcto, va a ser temperatura constante, ¿no es cierto? Esto va a ir subiendo así, en forma constante. ¿Por qué? Porque se está yendo el solvente, nada más, ¿no? Claro, eso va a ocurrir hasta un cierto punto. Por eso aquí, cuánta concentración y cuánta masa de solvente sí va a ser importante, ¿no? Ahí tenemos que entrar a datos ya de balance de masa, ¿no? Pero como está hirviendo, se está yendo, la temperatura se mantiene en su temperatura de ebullición. Es imposible lograr que un solvente cambie su temperatura de ebullición si no estamos cambiando presión.
¿no es cierto? O, bueno, efecto de concentración de algunas especies puede afectar, obviamente, pero normalmente no va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces la temperatura va a ir subiendo. Al ir subiendo la temperatura, sistema la concentración va a aumentar y eso haría que la cinética vaya más rápido en una cinética que no sería de orden cero. Pero como es de orden cero, no va a afectar. Pero en otras reacciones va a acelerar un poquito la cinética porque ahora la concentración está cambiando. Además, en este caso no. Eso va a ir siguiendo. Ahora, varias cosas pueden ocurrir. En el sistema hay un condensador, porque si hay un condensador, el solvente se está evaporando, está condensando y está volviendo a caer, entonces no va a cambiar la concentración total de las especies porque el volumen total no está cambiando, pero estoy quitando calor y lo que era antes una reacción que subía así, ahora se va a mantener en condiciones isotérmicas porque el solvente se está protegiendo porque el solvente se evapora, se condensa y vuelve a caer como un líquido en su punto de ebullición y vuelve a evaporarse. Y simplemente estamos quitando calor latente del medio que reacciona y estamos entregando ese calor latente al sistema de enfriamiento y el solvente está volviendo a caer. Si se olvidó el técnico además poner un condensador al sistema, entonces el solvente se va evaporando, la solución se va concentrando y según cuánto es el calor total que libera la reacción, que eso es fácil saber porque multiplicando estos 10 moles por litro que tengo por el delta H de reacción, sé cuánto es el calor total que se elimina y como sé cuánto es el calor latente, debería saber, no es dato aquí, sé cuánto es el calor latente del solvente, puedo ver cuánto solvente se va a evaporar. Quizás va a terminar a los 100 grados con un poquito de solvente y la reacción está bien, y ha sido súper rápido y ha sido un susto para todos, ¿no es cierto? O quizás el delta de la reacción, el calor total que libera la reacción sin condensador hace de que todo el solvente se evapore, a esa altura más o menos el solvente se evaporó y ahora va a depender un poquito más de la química, ¿no es cierto? La reacción puede continuar sin solvente o no. Si son dos cosas que han cristalizado, se han vuelto sólidos, hay muy poco contacto, prácticamente la reacción se va a morir aquí y el rendimiento, como indicó su compañero, no va a ser más alto, ¿no? Por ahí se derriten los reactivos y los productos, y ahí, o por los reactivos se derrite y puede continuar la reacción, entonces va a continuar, ahora va a seguir otra pendiente, ¿no es cierto? Puesto que ya no tengo CP del solvente que me proteja, va a ser una concentración que va a aumentar mucho más la temperatura, tener una pendiente más marcada que la que tenía anteriormente, y probablemente a medio camino ya se queme y haya otras reacciones, se carboniza, alguna otra cosa puede ocurrir, no sabemos, es una instancia más información sobre la parte química. Entonces, la línea de operación en este caso va a ser un poco más interesante, no necesariamente más útil o más inteligente, pero en todo caso más interesante. En todo caso podemos calcular lo que va a pasar, en qué momento se quemó todo o en qué momento terminó de reaccionar, porque ahora estamos entrando a valores donde las cinéticas son mucho más rápidas, ¿no? Notan que si el camino es una cosa donde sube verticalmente y luego tiene una cierta pendiente, el gráfico donde pondría X contra 1 sobre R ya tendría otra forma que también sería más interesante y podríamos analizar qué nos conviene en este caso, entre un reactor tubular o mixto, en fin, podemos calcular muchas cosas dentro de esto, ¿no? Okay, no sé si hay preguntas hasta acá. ¿Está más claro esto? ¿Se entiende lo que hemos hecho o hay todavía alguna duda? Doctor, y la parte del tipo de reactor que está utilizando, ¿influye en Correcto. algo? Claro que sí. ¿Está entrando todavía? Ok. Supongamos el caso exotérmico, por decir algo, ¿ya? Tengo aquí la temperatura que cambia con la conversión, ¿cierto? Y tengo curvas de isovelocidad. Yo puedo poner tantas curvas de isovelocidad como quiero acá, puesto que la curva de isovelocidad lo calculo fácil con el sistema de acá. Aquí es fácil, es papel con lápiz nada más, ¿cierto? Entonces, me voy a dar yo arbitrariamente unas cuantas temperaturas. ¿Cuántas? Un número suficiente como para que mi cálculo no sea muy burdo, ¿no es cierto? Pero no tanto como para pasarme una hora calculando, ¿ya? Aquí hay 1, 2, 3, 4 temperaturas, mantenemos con las 4 temperaturas, ¿ya? Entonces tengo estos 4 puntos como temperatura. Para cada punto de temperatura conozco la conversión, lo leo directamente sobre el gráfico o lo calculo si es necesario porque tengo la ecuación que describe esto. ¿Cuál es la ecuación que describe esto? Es que X es igual a Cp por delta T sobre delta H de reacción. Es el balance de calor que hicimos. Entonces, tengo para cualquier temperatura que yo me invente, puedo calcular directamente el valor de X, o si lo he graficado, puedo leerlo. Entonces, las dos opciones son válidas, ¿sí? Me da una cierta cantidad de puntos. Para cada punto yo conozco X, conozco T y por lo tanto conozco el valor de la isocinética. ¿Sí? Teniendo eso, otra vuelta puedo graficar X en el eje X contra 1 sobre R en el eje Y, ¿no es cierto? Y ahora simplemente es una cuestión de si el volumen del reactor tubular es la integral por debajo de la curva o en el caso de un reactor mixto es
es el cuadradito que define las condiciones finales, ¿no? Notan de que si mi conversión es 90% por acá y empezaba a los 40 grados, aquí tengo, es la temperatura a la cual va a estar funcionando un reactor mixto, directamente va a saltar a este punto final. Como tengo la temperatura en este punto final, tengo la cinética, ¿no es cierto? Y calcular, por ejemplo, el volumen para un reactor mixto es más simple, como siempre, porque no tengo que integrar nada, ¿no es cierto? Voy a decir que el volumen va a ser igual al EPA sub 0, que es un dato supuestamente, por el X, que es del 0,9, 90%, por la cinética, que en este caso va a ser 40 exponencial de menos 1000 sobre T, según a qué temperatura estamos en el 90%. Eso no lo he calculado, pero va a ser una temperatura de 92 grados, algo así. Voy a poner ese punto acá, tengo el valor de R y por lo tanto calcular el volumen del reactor mixto es re simple. Para el reactor tubular tengo que integrar esta función, ¿no es cierto? Y como estamos haciendo numéricamente, ni siquiera tengo que graficar propiamente X contra 1 sobre R, hago un garabato para poder orientarme y encuentro los puntos y voy a integrar numéricamente. O sea que a partir de esto, integrando numéricamente la expresión de X contra 1 sobre R, ya sé, puedo calcular fácilmente el volumen que va a tener el reactor tubular. ¿Sí? Entonces, lo importante acá, Y que resumir todo lo siguiente, ¿no es cierto? Es de que yo puedo hacer un esquema así a mano alzada y usar eso para razonar, para ver qué valores voy a tener, calcular esos puntos y en base a eso calcular la integral, por ejemplo, para tener el volumen del reactor, o puedo graficarlo así a escala, cuidándose bien prolijo, viendo que exactamente sean todos los valores que correspondan, y en ese caso hago un gráfico de 1 sobre R contra X y puedo integrar eso numéricamente por cualquier otra forma. Los dos enfoques son válidos, ¿ya? Depende qué tipo de personas son. Si son tipo más manual, van a preferir quizás graficar todo con cuidado y integrar con eso, está muy bien. Si conceptualmente están fuertes, se van a dar cuenta que a partir de esto directamente yo puedo deducir cuánto es el volumen del reactor tubular, ¿no es cierto? Pero tengo que tener los conceptos claros, porque es muy fácil a medio camino equivocarse. Este era R, cuál era el T, cuál era el X, cómo estoy integrando, y se me hago una ensalada, es fácil hacer eso también. Entonces, eso ya depende de cómo quieren hacer ustedes. Tienen que hacerlo de forma metódica, y por lo menos una vez en la vida yo les recomiendo, hagan las dos formas para ver, vean con cuál están más cómodos, vean que por los dos vías pueden encontrar el resultado, ¿no es cierto? Y después ya depende de ustedes qué método adoptan, ¿no? O adopten los dos, porque siempre uno tiene una ventaja en un tipo de problema y el otro puede ser más ventajoso para otro tipo de problemas, ya depende de ustedes. ¿Sí? ya, doctor. Y para responder esa pregunta de cómo cambia el tiempo de la reacción, Sí. ¿cómo Bueno, sería? No, entonces, entiendo bien. si es un reactor por lote, entonces estamos siguiendo exotérmica. Antes que se equivoque este valor de acá, tengo que integrar, obviamente, la relación de X sobre la cinética, ¿no es cierto? Sí, de X sobre la expresión cinética tengo que integrar, y eso vale lo que decíamos hace un rato, lo gráfico, o calculo los puntos y a partir de eso tengo un tiempo que va a ser el A sub 0 por la integral de X sobre L, ¿no es cierto? Y eso me permite saber el tiempo en este caso. En el otro caso, en el que se equivocó y puso 90 grados, y suponiendo que he subido aquí paralelo a esto, hasta 100 grados, y luego hemos subido isotérmicamente hasta el 90% acá, y que no se ha ido el solvente, y tenemos una relación, entonces, ¿no es cierto? Tengo aquí valores de cinética que son constantes y que son altas además. En el esquema 1 sobre X voy a tener en esta parte de alta conversión una línea perfectamente horizontal, puesto que la cinética aquí no está cambiando, y tengo una parte en la parte donde estoy calentando el 90 a 100, donde la cinética está aumentando, ¿no es cierto? Entonces ahí 1 sobre R va a estar disminuyendo, y otro, tengo un gráfico que puedo resolver gráficamente por mostrar integral, o a partir de darme valores aquí, yo puedo calcular el tiempo, y luego simplemente es cuestión de comparar, en el caso de este, cuánto es el tiempo, en el caso de esta otra situación, cuánto era el tiempo, y cómo ha cambiado mucho, poco, de cuánto. Entonces, puedo resolver este problema de forma cuantitativa. No lo he hecho aquí por dos razones. Por un lado, porque no me he dado el tiempo ayer para hacerlo, y otro, porque realmente prefiero que lo hagan ustedes para que aclaren todas sus dudas, ¿no? Entonces, hagan la prueba de hacerlo y calculen en base a los datos que tenemos acá, porque tenemos toda la información necesaria, ¿no? Suponiendo el caso normal y el caso en el cual ponemos a 90 y la reacción se bloquea en 100 grados hasta 90% de conversión. En los dos casos podemos calcularlo, ¿cierto? Y eso típicamente un examen también podríamos hacerlo, porque no es un cálculo largo
muy complicado. Conceptualmente hay que organizarse, hay que orientarse en el problema y es parte de la dificultad. Pero una vez que eso está hecho, lo que tengo que hacer es bastante simple, no tenía mayor problema, ¿no? Por otro lado, como no estamos permitiendo que varíe el CP y no estamos poniendo otras fuentes de calor que pueden estar variando, esto es una línea recta, entonces un examen en una línea recta es posible. Ahora, si es un problema más complejo, probablemente yo os voy a graficar la línea de operación para diferentes situaciones y ahí queda para ustedes interpretar y realizar las integrales o lo que sé yo. Eso ya es otra situación, ¿no? En un examen pedís que calculen ustedes esta curva, sobre todo cuando es un sistema más complejo, donde aventamos y luego se enfría y es una relación no lineal, eso ya es bastante más difícil graficar, ¿no? Claro que la pregunta podría ser encontrar la ecuación que describe y ya no lo graficamos. O sea, siempre hay margen, siempre hay opciones para mí para hacer preguntas que estén dentro del límite de que tenemos de tiempo y posibilidades en el examen final, ¿no? Por eso es importante que los conceptos los tengan claro, tanto para el lineal como para el no lineal, ¿no? Les estoy diciendo que no les voy a hacer graficar, resolver todo el problema en un caso no lineal, pero encontrar la ecuación que describe el sistema en caso no lineal, sí les puedo pedir, ¿no es cierto? O graficárselo esa relación no lineal y pedís que calculen el volumen. O sea, hay por pedazos pueden resolver el problema, ¿no? Y el examen sería uno de los pedazos, ¿no? Entonces, es importante que tengan claro todo eso, ¿no? Ok, no sé si hay alguna otra pregunta sobre esto. Está claro para todos. Okay. Entonces, lo vamos a dejar este problema acá. No les estoy dando toda la respuesta ya completita, pero sí resuélvanlo ustedes, porque es al resolver que uno se da cuenta que hay cosas que no hemos entendido muy bien, que no están muy claras para nosotros. Entonces, ahí es el momento donde podemos resolver. Y si es necesario, volvemos al problema y lo resolvemos juntos si realmente hay muchas dudas. Pero sí les pido, háganlo ustedes en todo caso para que vean que se entiende todo. ¿Ya? Ok, la otra pregunta que teníamos era una reacción autocatalítica. ¿Ya? Que no está en el libro de las cosas, pero tiene una constante. He usado la misma constante. ¿Por qué? Por flojo, ¿no es cierto? Para no estar cambiando un montón de cosas, he usado la misma. La capacidad calórica, los mismos valores, no me he hecho mucho lío. ¿Ya? Y solvente sigue siendo líquido entre 0 y 100 grados. O sea, les estoy recalentando lo mismo, solo que cambia la cinética, eso sí. ¿no? Es lo primero, calculen las curvas de isovelocidad en el espacio. ¿Okay? Eso obviamente no les voy a pedir que calculen en un examen, sobre todo no con papel y lápiz, ¿no es cierto? Porque es más complicado. Pero cualitativamente sí quiero que traten de imaginarse qué forma van a tener curvas de isovelocidad. ¿Ya? Recuerden, agarramos nuestro bolígrafo en papel y garabateamos, ¿cierto? Si yo grafico una relación X contra R, digamos, con X sobre R directamente, ¿qué forma va a tener la cinética de esta reacción o reacción autocatalítica? Sabemos o nos acordamos, ¿cierto? Que pasa por un máximo y por lo tanto voy a tener una forma de una campana, de una parábola, qué sé yo, en el cual cuando x es 0,5 tengo el valor máximo, eso habíamos visto, no es necesario que nos acordemos del 0,5, pero si se acuerdan bien, con la conversión 0,5, R pasa por un punto máximo. Si estamos graficando x contra 1 sobre R, entonces va a tener un mínimo que va a ser en 0,5. Depende de cómo quieran graficarlo, me da lo mismo. X contra R o x contra 1 sobre R, da lo mismo. Y tengo, en el caso de x sobre R, una campana. Eso es para un valor. ¿Ya? Ahora, esto es una temperatura T. Si la temperatura es más fría, la curva en sí no va a cambiar la forma, pero va a estar en otro lugar. ¿Qué va a pasar si hacemos la misma reacción en más frío? La curva, suponiendo que hemos puesto X contra R, ¿cierto? ¿Va a estar más arriba o más abajo del anterior? Y lo mismo con el caso caliente. Eso hay que tratar de imaginarse. ¿Qué dicen ustedes? Están todavía ahí, ¿no? No se han dormido, no se han ido, ¿no? Sí, doctor. Okay. Estamos pensando. No, más arriba. ¿Pero? Más arriba, tal vez. Depende. ¿Ha puesto usted X contra R o X contra 1 sobre R? Eso tenemos que definir primero. Sobre 1 menos, sobre 1 sobre R. Ok, entonces tenemos X sobre 1 sobre R, entonces su campana en realidad es un volt, tiene un mínimo en realidad en el X 0.5, ¿no es cierto? Ok. Si está más frío, la cinética... ¿Perdón? Tendría la cinética más rápida. Si está más frío, ¿sería más rápida la cinética? No, más caliente, la cinética más rápida tendría. Correcto, eso es ley general. Hasta ahora nadie encontró una excepción a eso. Mientras más caliente, más rápido la cinética. Entonces, si es más rápido, el valor de R tiene que ser más grande.
como usted está graficando 1 sobre R, entonces tiene que ser más pequeño. Entonces, si aumentamos la temperatura, tendría una curva igualita que estaría por debajo, ¿no es cierto? Del valor, la temperatura que está más abajo, en Y, que sería 1 sobre R, es el valor caliente, y otra podemos poner más fría, que va a estar por encima de la anterior. Entonces, podemos tener un montón de bolsitos, así, de campanas invertidas, todos con un mínimo de 0,5, no cambia ese mínimo, ¿no es cierto? Y una dentro de la otra, básicamente. Más frío está más arriba, más caliente está más abajo. Ok. Ahora, una curva de isovelocidad para espacio XT, ¿cómo se comportaría? ¿Qué forma tendría? Notan que el momento que es una campana, ¿no es cierto? Para un mismo R hay dos X's que satisfacen. Entonces, ya sabemos de que un X va a tener dos valores en los cuales voy a tener isovelocidad. Dos X van a tener la misma velocidad, uno pequeño y otro grande, ¿no es cierto? Salvo el X de 0,5, donde va a tener un solo valor de velocidad, que correspondería al mínimo o al máximo de la cinética, ¿no? Entonces, más o menos, ¿alguien quiere animarse a proponer qué forma van a tener las curvas de isovelocidad? Es bien simple, pero uno se enreda, porque pensar en términos de espacios X, R y T, como que no es natural. ¿Por qué? Porque no hemos hecho eso mucho tiempo. Hace poco recién hemos descubierto que existe eso, y ubicarse todavía no es tan fácil, ¿no? Porque además no se trata de las curvas de velocidad, sino las curvas de isovelocidad, ¿no? Si se fijan, se han puesto las tres curvas así, uno sobre la otra, ¿no es cierto? Y agarramos un valor de R o de 1 sobre R, cualquiera de los dos, y trazamos una línea horizontal que va a ser una relación de misma velocidad, ¿no es cierto? Podemos ver, ¿no es cierto?, de que para una misma velocidad puedo tener una temperatura que va a ser mínima, pero con una conversión máxima, y voy a tener valores diferentes de temperaturas cada vez más altas con X cada vez más alejados. En otras palabras, y esto cualitativamente podríamos haber dado cuenta, vamos a tener un sistema de este tipo. Entonces, es perfectamente coherente esto. Cuando X es 0,5, todos los valores estamos en las velocidades máximas, ¿ya? Para un mismo valor, para una temperatura dada, ¿no es cierto?, manteniendo constantes isotérmicas, tengo un X, tengo dos X, tienen la misma velocidad, ¿no es cierto?, porque por la forma que tiene la curva de R, que es una campana invertida, no sé cómo lo hemos graficado, ¿ya? Y si quiero mantener la velocidad, si quiero mantener la misma velocidad, si sabemos que en este caso, como estamos lejos del punto máximo, si lo vamos a una conversión de 0,5, la velocidad tendría que ser más grande, y para que sea realmente la misma velocidad tendríamos que enfriar un poco. Por eso la temperatura ha bajado y esta curvatura pasa por una temperatura mínima en la cual tengo el máximo de conversión, y luego va aumentando. Y todos los puntos de esta curva son condiciones de la misma velocidad, ¿no? Entonces, tal vez cuesta un poquito más visualizarlo, pero esta sería la forma que se tiene. Eso lo obtenía por cálculo con los datos que tenemos acá. Es el cálculo que realicé, ¿no? Tenemos entonces estos valores. El valor máximo aquí es 3, el R máximo es 3, luego es 2.8, 2.6, 2.4. ¿De cómo sé? Porque he graficado todo y visto en qué condiciones puedo estar más o menos entre 273 y 373. Por eso he graficado esos valores acá. Y el valor más pequeño aquí era, no me acuerdo si esto era 3, 2.8, 2.6, 2.4, 2.2. Aquí está el 2. Esto es 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1. Este es el 0.8, este es el 0.6, ¿no? Entonces, la velocidad más pequeña que marcaba es 0,6. Hay más que pasan aquí que se van acercando al 1 o que se van acercando al 0, pero ya no he puesto porque me parece que estaban muy apiñadas, ya no se podía leer nada, entonces lo he dejado tal como está. Ok, ahora otra vuelta al mismo problema. Si estamos en una temperatura máxima de 373, que hay un límite natural acá, ¿no es cierto? Y en este caso voy a empezar a los 40 grados, ¿no es cierto? Voy a subir con una cierta pendiente y voy a llegar hasta el 90% de conversión. Pero voy a tener una temperatura un poquito más alta, voy a calcular eso en base a los valores del CP y el delta H, ¿no? Entonces, lo mismo que hicimos en el anterior caso con
con cinética de orden cero, voy a trazar mis líneas de operaciones para el caso exotérmico, para el caso endotérmico. La recta que pasa relaciona conversión con cinética. Para todos esos valores yo puedo graficar 1 sobre R contra X. Teniendo ese dato yo puedo calcular el volumen. Puedo nuevamente hacer el mismo cálculo que he hecho, solo que aquí un poquito hay que calcular cada valor de cinética o hay que leer en el gráfico. Ya es un detalle eso, ¿no? Y es para hacerlo con más calma, pero podemos resolver qué volumen necesitamos para el mixto y para el caso tubular. ¿Ya? Ahora, la última pregunta es más conceptual, ¿no es cierto? Vamos a conseguir un caso exotérmico. En otras palabras, aquí no estamos enfriando nada, estamos haciendo en condiciones adiabáticas, ¿no? Supongamos que acoplamos un reactor mixto y un reactor tubular. ¿Cuál será el volumen mínimo necesario con 90% de conversión? ¿Cómo haríamos eso? Y no, es bien cualitativo, es conceptual, pero implica haber entendido bien cómo funciona eso, haber razonar en este caso. Lo importante siempre es entender conceptual. Una vez que se entiende y podemos darnos cuenta cómo funciona, y recién vamos a aplicar los números para resolverlo. Pero si no nos hemos dado cuenta conceptualmente, no estamos en problemas, ¿no? Entonces, ¿qué sugieren ustedes? Recuerden de lo que teníamos antes, ¿no es cierto? Donde teníamos en el eje Y 1 sobre R y en el eje X la conversión, la cinética era una curva así como una campana invertida, ¿no es cierto? Ya habíamos visto que la mejor opción era poner el reactor mixto de tal manera que llegue al punto mínimo de 1 sobre R y luego la otra parte usábamos el reactor tubular. Eso era el diseño que habíamos visto para unitarios para el segundo parcial, que nos permitía tener volumen mínimo. Aquí estoy empezando ya a mezclar cosas del pasado como para empezar a sembrar las semillitas para el examen final, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la lógica en este caso para usar un reactor mixto y un reactor tubular? O sea, les dejo el micrófono, digan ustedes qué piensan. Quizás una primera apreciación, doctor, es que nosotros vamos a minimizar el volumen de ambos reactores si es que manejamos la máxima velocidad. Ya, excelente, eso sí. Y para una reacción así autocatalítica, ¿qué me permite tener el máximo de velocidad o el mínimo de volumen? ¿Qué secuencia de reactores usaríamos usando un tubular y un mixto? El reactor mixto hasta la velocidad máxima y a partir de ahí un reactor tubular hasta la concentración. Excelente. O sea, en otras palabras, ya sabemos de que primero vamos a poner un reactor mixto, primera cosa. Segundo, vamos a ir hasta el punto en el cual la velocidad es máxima. ¿Y la velocidad es máxima con qué grado de conversión? Para este tipo de cinética, ya hemos visto que siempre va a ser el 50%. ¿Sí? Entonces, voy a meter solución a un reactor mixto de tal manera que la concentración sea 0,5 a la salida y de 0,5 al 0,9 voy a usar un reactor tubular, ¿no? Entonces, teniendo nuestro sistema avanzando, ¿hasta dónde vamos a ir subiendo? Mi línea de operación está acá, ¿no es cierto? Que está aumentando a medida que el volumen del reactor mixto está aumentando. ¿Hasta dónde vamos a aumentar eso? ¿Hasta 0,9? No, porque ahí estaríamos usando un solo reactor, que sería el reactor mixto, y probablemente eso implicaría hasta 0,5 entonces. Hasta 0,5, por supuesto. Entonces, sabiendo que estamos partiendo aquí de, no me acuerdo, digamos que 370 era el límite de temperatura, sabemos que tenemos que estar a contra 60 grados de diferencia, estamos empezando aquí en 320. Estoy redondeando porque no he puesto la escala en buena forma. Estoy subiendo con una pendiente dada por el CP sobre el delta H, ¿no es cierto? Cuando llego acá, digamos acá, a la conversión 0,5, ahí es donde tengo que terminar. ¿Cuál es la cinética que pasa por acá? No la puedo ver, pero la puedo calcular porque tengo la temperatura y tengo el X, por lo tanto sé cuánto es esa velocidad y va a ser un punto máximo, ¿no? Entonces, para el reactor mixto tengo la pendiente que cruza en todos los puntos hasta la conversión de 0,5. En cada punto puedo medir conversión y cinética y eso me va a permitir después calcular el volumen de ese reactor mixto. ¿Listo? En realidad no, necesito solamente este punto de aquí final, ¿ya? Puesto que ese es el valor que va a estar dado para el reactor mixto. Y después de esto voy a seguir con la misma pendiente para el reactor tubular que va a llegar hasta 0,9 y nuevamente voy a tener un montón de puntos donde estoy relacionando X con R's hasta llegar hasta el 0,9 y eso me va a permitir calcular, ahora sí, integrando eso, el volumen del reactor tubular y eso me va a garantizar tener el valor mínimo.
¿Sí? ¿No? Como concepto ha sido bien simple. Claro que de buenas a primeras uno puede decir, Dios mío, ¿qué ecuación uso aquí? La respuesta nunca es qué ecuación utilizo en estos casos. La primera pregunta es poder entender lo que está pasando aquí, darme cuenta de cómo funciona esto. Después vienen las ecuaciones, una vez que entiendo, ¿no? Cuando tenemos un problema, no sacamos cualquier martillo y empezamos a golpear porque quizás no es la herramienta adecuada. Tengo que entender el problema y después voy a decidir si saco martillo, tenedor o destornillador o qué sé yo. Ahí recién vamos a poder decidir qué hacemos, ¿no? Entonces, efectivamente vamos a subir hasta 50% y luego vamos a seguir con el reactor tubular. ¿Ya? Ahora, por simetría, así para ver si hemos entendido bien. Supongamos que el caso era endotérmico. ¿Ya? Entonces, estamos empezando aquí a los 380. Estamos en que supongamos que es el límite de ebullición. 380. ¿Hasta dónde voy a seguir? ¿Hasta dónde? Es una reacción endotérmica. Tengo primero un reactor mixto y luego un tubular, porque sigue siendo la misma reacción autocatalítica. ¿Eh? ¿Hasta dónde tiene que ser la conversión en el reactor mixto? De igual manera tiene que ser hasta 0,5. ¿Sí? ¿Seguro? Si estoy haciendo la pregunta es porque hay una trampa, ¿no? Seguiremos un camino así. Paso acá. Si, digamos, llego hasta aquí al 0,5, no sé si pueden ver en esta pendiente. ¿Hay algún punto, alguna velocidad mayor que he pasado para llegar a esta velocidad máxima en 0,5? En 0,3 más o menos, digamos. Correcto. Por aquí estoy estoy tangente a una curva de isovelocidad, o si lo hacemos trampeando un poquito que pase por aquí siempre, ¿cierto? Entonces, por acá, efectivamente, el máximo está acá, no está acá, porque es endotérmico. Notan, eso no está en la teoría en el libro, es solamente mirando el dibujo que me doy cuenta de que si voy avanzando con una cierta pendiente acá, la velocidad máxima que atravieso ya no es este punto de acá, sino está en un lugar por acá, donde estoy pasando tangente a una curva de isovelocidad como esta, ¿no es cierto? Y no estoy en el punto máximo, estoy en un punto como este. ¿Sí? Entonces ahora aquí tendré que calcular cuánto es ese punto, en qué punto la pendiente, ¿cuánto es la pendiente? CP sobre delta H de reacción. ¿En qué punto la derivada de este valor es igual a esto? Me va a dar ese punto. ¿Notan? Se vuelve un poquito más interesante el endotérmico, pero eso lo puedo resolver solamente porque me estoy dando cuenta mirando el dibujo, ¿cierto? Y a partir de ahí voy a continuar recién con el reactor tubular integrando. Esa sería la forma de llegar, porque voy a aprovechar el máximo de velocidad en el reactor mixto, que ya no está aquí en el 0,5 de conversión, sino que está por un punto como este, ¿cierto? Donde alcanza una velocidad máxima mayor. ¿Sí? Básicamente porque la velocidad en esta morada es más grande que la de esta azul, celeste, ¿no? Acá es la misma velocidad en cualquier punto, pero esto es menor que este otro. Si por aquí mi línea pasa por este punto, entonces aquí está mi máximo y eso hace que cambie todo. Los tamaños del reactor, a pesar de que el problema es simétrico respecto al CP y el delta que reacciona y que llega a tener un índice de temperatura y todo, a pesar de esa simetría, la respuesta es totalmente diferente porque ahora el volumen del reactor mixto va a ser 8 y el volumen del reactor tubular va a ser 8. ¿Sí? Entonces, con eso, se dan cuenta, tengo el concepto que manejar y moverse en ese espacio, temperatura X, ahí está el secreto, poder entender y razonar en base a eso, ¿no? Okay, eso es lo que tenía. Hay una pregunta más que me hizo unos compañeros respecto a uno de los exámenes que era este de acá. ¿Ya? No sé si todos han visto, obviamente es prácticamente el mismo problema que del laboratorio donde estamos en coronavirus, ¿no es cierto? Donde obviamente tengo una reacción catalítica, autocatalítica, y luego tengo descomposición de esto. Ahora, en casos como este, si la constante K con que desaparece esta especie es muy grande, ¿no es cierto? Podría incluso llegar a matar totalmente la reacción, porque ni bien se forma un poco de L, ya se ha vuelto desecho, ya no queda L, ya no puede reaccionar F, y la reacción muere antes de haber empezado, porque esa cinética era muy, muy, muy rápida, ¿no? Si la cinética es lenta en este caso, voy a tener un máximo de L, obviamente, ¿no? Si hay un desfase en el sentido de que L pasa después de un intervalo de tiempo, que en el caso del coronavirus podemos justificar porque uno se contagia hoy,
pero en 2, 3 semanas recién podemos decir, se ha decidido si estoy sano o si estoy muerto, ¿no? Pero tiene que seguir un cierto curso y una cierta dinámica interna, es por lo tanto una reacción más compleja, ¿no es cierto? En este caso, la levadura, se hace a partir de la levadura, pero no muere, empiezan a morir ese rato. Al comienzo todas las levaduras son jóvenes y ninguna muere, entonces hay un desfase en el tiempo. En algunas reacciones, bueno, en este caso fermentación, obviamente se está dando ese tipo de desfase. Hay otras reacciones que son funciones más complejas del tiempo, donde hay un tiempo antes de que la reacción ocurra, ¿no? Un tiempo muerto en cierta forma, se conocen las reacciones de reloj o las reacciones oscilantes, hay cinéticas muy bonitas, horriblemente complejas de entender desde el punto de vista de modelar matemáticamente, ¿no es cierto? Pero que son muy interesantes. Ahora, la dinámica que hay es mucho más interesante detrás de esas, pero son unos cuantos casos especiales que uno puede ver, ¿no es cierto? Algunos semestres siempre la reacción reloj en el laboratorio, como una práctica de laboratorio, es interesante porque es una reacción que, aparte de que no cambiamos las cosas, la reacción recién ocurre después de un cierto tiempo, hagamos lo que hagamos, cambiamos las concentraciones o temperaturas, son cosas bien interesantes, mucho más profundas de lo que parecen, pero que este semestre no hemos hecho, pero los comentarios existen, ¿ya? Entonces, es la cinética, la primera expresión es una reacción autocatalítica, la segunda es una descomposición del producto. Nuevamente, si K2, bueno, si K2 es grande y no hay desfase, el análisis que estamos haciendo no sería válido. En el caso del coronavirus, de levaduras que están viviendo, etcétera, ocurre que tienen tiempo en que pueden funcionar y por lo tanto al comienzo es como si no hubiese esta reacción de descomposición, ¿no? Entonces, la solución a esto es relativamente simple. Aquí he escrito la cinética, ¿no es cierto? Si yo analizo la primera reacción de descomposición de F, F va a ser L0 más o menos. F es, pues, ponen como F como un M0, que es L0 más F0, la cantidad de levaduras iniciales, y la de fructuosa inicial, menos fructuosa. En el camino, en algunas partes he perdido el cero por tratar de hacerlo rápido. Disculpo por eso, pero el M vuelve a ser lo mismo, ¿no? Resolver esto, sabemos cómo se resuelve, es 1 sobre F sobre M0 menos F, puedo descomponer de esta manera, ahí tengo en evidencia un M que tiene que pasar a multiplicar al otro lado, entre los límites de F0 y F, ¿no es cierto? Me va a dar esta expresión de acá. Ahora, si saco uno de los dos lados, voy a tener esto, y va a ser exponencial de n1k. Esta partecita roja, para no volverlo muy pesado, lo he escrito como un valor de n, porque notan, es la cantidad m0, que es, ya habían dicho que es levadura inicial más fructosa inicial, menos fructosa inicial, esto en realidad es levadura inicial sobre fructosa inicial, esa es la proporción que tengo acá, pero lo he llamado n para hacerlo más simple, pues ese n puede pasar a dividir aquí a la exponencial, ¿no es cierto? Y tengo f sobre m menos F, M0 multiplicando todo, y tengo 1 más exponencial. En otras palabras, aquí he despejado cómo varía F en función de T. Esta resolución es válida solamente porque la segunda reacción de descomposición de L, ¿no es cierto? Es lenta o está desfasada, básicamente. Entonces tengo este F y poniendo esta expresión acá va a ocurrir algo interesante, que de este lado tengo L en los dos términos y el L va a pasar a dividir al de L y aquí la solución se ha vuelto simple y de este lado tengo el K1 por F, que es solo función del tiempo, y K2. En otras palabras, contrariamente a las reacciones en serie donde se volvía muy complicada la solución, en este caso se vuelve muy simple solamente porque tengo L a la potencia de 1 en los dos lados, que pasa simplemente a dividir. Cuando una reacción simple es donde no había L aquí, y es lo que me complicaba el cálculo, ¿cierto? Aquí L pasa a dividir, el tiempo pasa a multiplicar, y tengo algo que puedo resolver. Resolver dl sobre L es un logaritmo, se acabó, ¿cierto? Y resolver la integral de esto parece, me asusta un poquito, pero es bien simple, porque, bueno, voy a poner K1 y M0 en evidencia. Integrar esto, no sé cómo se haría, es medio complicado, pero yo puedo multiplicar arriba y abajo por el exponencial de más m K1t, eso va a hacer que se vuelva 1, se vuelva 1, y aquí abajo va a quedar como el exponencial de m K1t, simplemente con los 1 sobre m, ¿sí? Y cuando integro esto simplemente 1 sobre una expresión, que es el logaritmo de esa expresión, y la derivada interna del exponencial respecto al tiempo es mk1, que es lo que teníamos ya aquí en esta parte, ¿no es cierto? Entonces, se vuelve simplemente esa expresión. Y voy a decir que el logaritmo de L sobre L0 es igual a esto, que es función del tiempo, y esto lo puedo graficar, no hay ningún problema, ¿no? Pero incluso esto no era necesario. Si ponemos más atrás, recuerden, la variación de L es esto, ¿no? Y el punto máximo es cuando esta expresión